¿Quién adivina? Publicidad. Mensajes Coca-Cola. Radio. Una radio. Ay, Creo que Brian lo dijo. Computador. Chistoso. Son mensajes publicitarios, ¿listo? Explícanos, Javier. ¿Ya lo dijo usted? ¿Ya lo puedo explicar bien? Ujú. You Salió un can. gallo. Ok, entonces voy a hablar así. Como podemos ver, entonces en la publicidad encontramos lo que son pancartas, carticas chiquitas, jingles radiales, por eso puse la radio, por si acaso no las cogían. Ahí, para que las cojan. Hay muchos medios de publicidad. Hay algunos que son, por ejemplo, la publicidad gratis, que son el voz a voz, por ejemplo. Si tú atiendes muy bien a un cliente y el cliente se siente a gusto, pues entonces el cliente te va a recomendar. Esa es la publicidad gratis. Los otros tipos de publicidad pues son los de la televisión, la radio, eh, los anuncios en redes sociales. Hay muchos medios de publicidad. Entonces, como ya saben que es la publicidad, pues porque también la trabajamos en lo de la empresa, entonces, ya, creo que ya. Porque la misma pregunta, ¿por qué estos mensajes publicitarios pueden llegar a ser argumentativos? Si solo tú ves una imagen, ves una frase, ¿cómo pueden llegar a ser argumentativos? ¿Lo puedo decir? O sea, pues yo Recuerda que yo eso opino. hace parte de los tipos de textos argumentativos, ¿no? Sí, o sea, Ok. yo pienso y opino que, pues, como la publicidad se acomoda pues a cada empresa, entonces siempre como que buscan como la manera de, y como la manera de atraer a las personas, pero por medio de un texto sencillo y conciso que quiera dar la idea clara de, pues, de lo que ellos están vendiendo. Sí, pero ¿cómo se argumentan las ideas? O sea, ¿qué tiene diferente de pronto de una columna publicitaria, cierto? Pues sencillo, pues que los medios publicitarios siempre, obviamente, pues no van a tener la misma seriedad, o sea, bueno, o sea, los dos son serios, y me refiero a la parte de que, obviamente, la publicidad siempre utiliza imágenes más llamativas, por ejemplo, en los jingles radiales con música de fondo bien alegre, cosa que pues no pasa en algunas noticias, porque pues cuando tú ves las noticias en televisión siempre son como muy serias y tratan de plasmarte pues el tema de una manera en la que te hagan pensar. Acá, o sea, me refiero a pensar en la parte sobre el tema serio, serio. También la publicidad lo que tratan de hacer es como tratar de llamarte a ti a que les compres de una manera más alegre, llamativa, con colores diferentes. Creo que ya se está saliendo del tema. Ay, No. Va bien, va bien. A ver, puedes seguir, Javier. No, hasta que la profe lo diga. Sí, puedes continuar, Javier. Ok, listo, profe, muchas gracias. Entonces, Dios mío. pues, por eso se nota la diferencia, pues porque siempre buscan una manera alterna de llamar a las personas ¿qué? Con cosas diferentes, con dibujos animados, algo así. Tipo publicidad que nosotros vemos con humor y es así como la que una vez vimos. Cosa pues que no pasan en los periódicos y pues en las noticias de televisión, que siempre son demasiado serias. Ok, entonces, en los otros tipos de texto que tú encontraste, claramente las ideas se argumentan por medio de qué? De palabras, ¿cierto? De una manera escrita, donde aparecen los argumentos de una manera literal, ¿cierto? Cuando hablamos de Sí, señor. publicidad es totalmente diferente. Sí tiene que ver obviamente mucho con el tema de lo que habíamos visto, creo que en segundo periodo, si no estoy mal, cuando analizamos los comerciales. Entonces tiene que ver con los colores, con las imágenes, con las formas, los sonidos, con absolutamente todo. No se está argumentando la idea de una manera directa o, ¿cómo les diría yo? Literal, ¿cierto?
si nos está haciendo por medio de imágenes, fotos, música y demás. O sea, el mensaje está implícito. Los argumentos se pueden encontrar de manera implícita y se encuentran cuando ustedes analizan un comercial, como lo hicimos en los periodos pasados. ¿Listo? Entonces es totalmente diferente. Gracias, Javier. Continuamos con John. John, tus diapositivas o pasamos con la estructura. John. Valentina. A ver. Dale, ya, sí, ya porque se nos está acabando el tiempo. Ustedes saben que más o menos vamos hasta las 12:50. Yo creo que no van a alcanzar a pasar todos. Se salvaron algunos, pero lo importante es que pases con los otros 3 tipos de textos. Listo, y al menos terminar con estructura por hoy. ¿Quién tiene la introducción? Lucía. La tesis. También. Los argumentos. Yo, ¿Y la conclusión? yo. También. Bueno, pues yo no sé, no respondió. Entonces, permítanme. Vamos a hacerlo de una manera rápida. Ah, John ya está. Entonces, bueno, ustedes saben que John está escribiendo en el chat. Entonces, de lo que pueden ver, ¿qué tipo de texto argumentativo puede ser? John, ¿ahí están todos o hay solo uno? Ok, ahí hay solo uno y está en otro idioma. Si ustedes pueden ver las letras que les aparecen ahí, está en otro idioma, ¿listo? No, Entonces, profe, ¿qué tal? ¿qué tipo de texto será? Ya tenemos columnas, tenemos el periodístico, tenemos la publicidad. ¿Cuál podría ser este? ¿Narrativo? No. No, La revista, no, el cuaderno, digo, está muy el libro. fácil, está muy fácil. No, ¿Qué dice ahí? Viter, lean, lean. ¿Lienzo? ¿qué idioma es ese? Viter, Profesor, ¿Qué es eso, profe? ¿Qué tipo de texto es? Está muy fácil. ¿Argumentativo? No, sí, es un tipo de texto argumentativo, pero ¿qué tipo de texto es? No sé, de pensativo. pensamientos, no Por ahí sé. lo dijeron. Alguien lo dijo. Matemático. científico. Científico, Científico, muy bien. científico, yo dije científico. ¿Qué Ay, vas a sí. decir? Si lo dije ¿Qué yo, tal? Listo. Ya fui yo. Entonces, en los tipos de textos argumentativos que tenemos también está el científico. Listo. John, si tienes de pronto hay alguna definición, pues te agradecería si la escribes o si no, yo les explico. Listo. Entonces, tipo de texto científico. ¿Ustedes qué tema le pondrían a un texto científico o qué tema podría ser científico? Matemáticas, papá. No, Mm, mentiras, no, Coronavirus. la pero el biología. coronavirus, pongámosle, el El coronavirus es SARS-CoV. científico. No lo dijo mal. ¿El qué? El SARS-CoV. La COVID. Ay, Dios mío. El SARS-CoV. Entonces, tenemos este tipo de virus, ¿cierto? Obviamente es científico. ¿Cómo podría este tipo de texto volverse argumentativo? ¿Cómo podría volverse argumentativo? Con noticias de cuántas personas murieron por el SARS-CoV. No, eso es No, informativo. porque sería argumentativo ya que se argumenta Fue cómo enfocándose en una se historia principal. contagia, cómo saber cuáles son No, los ese también es síntomas y todo informativo. esto. Ese también es informativo. Dijiste algo que Ah, podría ser argumentativo al principio. Ajaja. ¿cómo se transmite?
No, No, Se cómo, contagia. no, cómo, cómo, ¿cómo? ¿Cómo? los ¿Le pusieron principios, atención? los No principios, sé. cómo, ¿Se originó? No muy sé. bien, sí, el origen. Si estamos hablando, por ejemplo, del Ah, origen ok. del COVID, ¿cierto? Tenemos ese tema, por ejemplo, ¿cierto? Y queremos que sea argumentativo. Entonces, ¿cómo podríamos lograr que fuera argumentativo si estamos tratando de hablar cómo se originó y queremos convencer a las personas que nos están leyendo, ¿cierto? De que se originó de esta manera? ¿Cómo podría volverse argumentativo? Yo, Dale, habla. Speak, bro. ah, pues con las diferentes teorías que la gente crea o los medios pueden estar creando, ¿no? Ujú. No. Crean Entonces, su propia sí. opinión de ¿Qué tipo de cómo se teorías propagó, por conocen, qué. qué tipo de teorías conocen ustedes sobre el origen del COVID? Que lo hicieron que lo hizo el gobierno, que fue un chino que se chingó un murciélago. Profe, mire cómo está hablando. Bájele puntos. Valeria, por No. favor, por favor. Bueno. Entonces, la Un, primera fue que de pronto, ¿cierto? Había sido creada por los gobiernos. Por ahí yo había escuchado y pues lo dijo Valeria, ¿cierto? También que viene de un qué. De un murciélago. De de un un Ajá, murciélago. murciélago. De un De un murciélago. asiático que se comió un murciélago. ok, de De un un asiático murciélago. que se... Ay, bueno, Dios mío. Otra teoría que conozcan. ¿Otra? Eh, ¿Solo esas dos? Que salió de un que lo más. laboratorio. No, yo escuché uno que lo había mandado Diosito que porque la gente estaba portando muy mal. ¿Qué Ah, tal? bueno, por parte de Sí, la sí. religión, que era como un castigo, ¿no? Ok, Ah, sí, podría y ser. también Sí. la teoría del 20, o sea, que cada 100 años, o sea, los 20 Ajá, son malditos, como la peste negra y todo eso. la pandemia, sí, son de pandemia, sí, tú también. Ok, listo. Entonces ahí tenemos diferentes tipos, bueno, tenemos 4 orígenes del COVID, ¿cierto? Tú tienes que, obviamente, tienes que tratar de convencer a las personas de que cierta teoría es verdad, ¿cierto? Es la que va, o bueno, la que explica el origen, pero tú le explicas por medio de argumentos como, bueno, yo creo esto por esto y esto y esto, o cómo tú argumentas en un texto científico. ¿Con qué? Con hechos, Sí, pero ¿no? ¿con qué más? Con Palabras. sí, pero tú en una columna de Lógicas opinión de la lo vida haces lógica. por medio de tus argumentos, bueno, yo creo esto y esto y esto, te basas en algo, ¿cierto? Te puedes basar en investigaciones y demás. ¿En qué se Mm, basa un texto científico? ¿En qué? En dar Sí, ¿verdad? información sobre temas biológicos que tengan que ver con la química o algo que nos pongan a pensar. Sí, en pero ¿cómo hechos. se llama eso? Tú basas Sí, tus Texto argumentos científico. en, nos estamos quedando mucho acá. ¿En Ciencia. qué? En ciencia. En, pero en la ciencia y ya. Y sí, yo creo que ya, sí. ¿Tú cómo sabes que en realidad sí es así? ¿Te lo tienen que comprobar por medio de qué? ¿De un? De pruebas, Hecho. pruebas, pruebas, pruebas. Laboratorio. Muy bien, tiene que ver con laboratorios, con experimentos científicos, con pruebas Mejor. científicas, con estudios científicos que te digan sí, fue el murciélago, sí, fue Dios, ¿listo? Obviamente el mismo nombre lo dice, te tienes que basar en estudios científicos. Aquí no es que porque yo vi que el cielo se puso esto y yo creo, y no. Ahí te lo tienen que explicar con pruebas, ¿listo? Y estas pruebas tienen que ver con estudios científicos. No quiero sonar con el comentario que hice feo, pero obviamente el científico es más riguroso, chicos. Yo creo que de todos es el que más requiere un estudio profundo, ¿listo? Porque obviamente pues son temas serios, la mayoría son temas serios, son temas que incumben a toda la comunidad y por eso deben ser explicados de una mejor manera, ¿listo? Por ahora vayan mirando qué tipo de texto a ustedes les gusta más. ¿Listo? ¿Qué tipo de texto les gusta más? No los voy a poner a escribir, tranquilos, no se preocupen, pero vamos a hacer un ejercicio más adelante, ¿listo? Entonces vayan pensando qué tipo de texto. Si quieren escoger científico, pues
Tienen que mirar estadísticas, tienen que hacer varias cositas un poco más rigurosas. Pasa, por favor, Javier, si vas a bostezar, apaga el micrófono, ¿listo? John, pasa, por Ay, se me favor. olvidó que el señor Ay, Dios mío, ¿qué tipo de texto es este? ¿El histórico? Narrativo. Mm, no, son argumentativos vengo todos. leyendo. Miren las imágenes Eh, bien. ¿Literatura? artístico, Ciencia. artístico, artístico. No, ¿Historia? ¿Tiene que ver con dioses? sí, No, tiene que ver un no. poquito, más o menos. ¿Griega? Profe, pero No, ¿por qué ahí está Karl Marx? Religioso. no, pues no tiene que ver directamente, pero sí en algunas cositas. Digamos que Época antigua. la mayoría de Teórico, estos escritores son ateos. teórico, No, teórico. Ya vamos. te los dije. Ateísmo. Ay, no. La mayoría de estos No, autores ¿Con la son religión? ateos. No creen, son ateos. religioso. No. Miren la imagen de la izquierda superior. ¿Qué está haciendo él? Oh, Pensativo. ajá, y cuando tú le hallas la razón a algo y piensas sobre ese tema, tú, Filosófico. muy bien, excelente. Punto, papá. Amén. Es un texto filosófico. Ahí creo que está en nuestro idioma, no sé qué tipo de idioma sea, pero pues es Griego. difícil como tratar de averiguarlo, ¿listo? Entonces, los textos filosóficos siempre tratan de qué, de hallarle qué. Sentido a todas las cosas. La razón, ¿no? Sentido, la razón, listo, más que sentido es razón. John dice que es noruego, listo. Poquito difícil, John. Listo. Entonces, No, que es la mayoría de textos siempre tratan de hallarle la razón a algo, listo, porque el ser humano realiza estas acciones, porque lo otro, ¿cierto? Pero ustedes, ¿por qué creen que puede llegar a ser argumentativo? Está muy fácil. Pero ¿por qué tiene que ser argumentativo? Todos son argumentativos, todos. Si tú te das cuenta en el título dice tipos de textos argumentativos. No es que me puse en modo filósofo. Entonces, ¿por qué? Porque un texto filosófico puede llegar a ser argumentativo. porque tendría que convencer a las personas de que la razón de algo es la que ellos plantean, ¿no? Bueno, podría ser, sí, más o menos. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Alguien más? Porque está intentando explicar, o Ujú. sí, explicar ciertas partes que suceden o que ellos piensan que suceden así por tales razones o así, pero sin pruebas así científicas. Solo Ujú. está su palabra. Intentan argumentar como de manera tipo así, ¿cómo lo explico? ¿Ellos se basan en qué? Digamos que tiene que ver, bueno, tiene una gran diferencia con los científicos un poco más rigurosos, las pruebas tienen que ser más acordes, ¿cierto? Más profundas, pero cuando se habla de un tema filosófico, las pruebas son ligadas hacia la qué. ¿Quién me lo dice? Experiencia. Muy bien, Mira, ¿Conciencia? hacia la experiencia, ¿listo? Ah, Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, yo quiero hallarle la razón de por qué el ser humano es violento naturalmente, ¿cierto? En su genética siempre va a ser violento. Entonces, claramente tú, en este caso o en este tipo de textos no te basas en estudios científicos, en pruebas, en experimentos, no, sino más que todo es de lo que tú alcanzas a percibir y de lo que tú alcanzas a ver, ¿listo? De la experiencia tuya o de lo que tú de pronto has observado, perdón, de las personas con las que convives, ¿listo? Entonces, el uno se basa más que todo en pruebas científicas y el otro se basa en la experiencia, ¿listo? En lo que tú percibes, en lo que tú sientes y conoces, ¿listo? Em, testimonios. podría ser el texto filosófico, entonces puede llegar a ser argumentativo porque claramente tú debes sustentar siempre tus ideas. Entonces, si tú crees que el hombre es violento genéticamente, ¿cierto?
Entonces en su sangre lleva la violencia, debes de explicar por qué de acuerdo a lo que tú has visto, ¿listo? De acuerdo a lo que tú has percibido del mundo, ¿listo? Es un poco más subjetivo, ¿cierto? El científico es más objetivo porque se encarga de pruebas, pero el filosófico es un poco más subjetivo, ¿listo? Puede tener diferentes interpretaciones. No sé si ahí me hice entender bien. ¿Alguno tiene dudas? ¿Tiene preguntas? Profe, como una pregunta. Dime. ¿Qué es, o sea, qué significa cuando algo es subjetivo? Que no Subjetivo es, es que no se basa en pruebas tangibles, o sea, en estudios que te comprueben, sino algo subjetivo puede tener diferentes interpretaciones, o sea, va más allá de lo real, ¿cierto? Entonces, depende de la persona, ¿sí? sí, también tiene que tener con ambiguo. Entonces, si tú, por ejemplo, puedes pensar que la violencia es buena, alguien puede pensar que es mala, alguien puede pensar que de pronto trae buenas consecuencias, otros que malas. Subjetivo es que puede tener varias interpretaciones, ¿listo? Y que, digamos, no es algo objetivo que tiene ahí una prueba que te lo especifique, que te lo compruebe, no, sino es algo como que se liga a las diferentes interpretaciones que pueden surgir de un tema, ¿listo? Si quieren más adelante podemos ligarnos un poco más como a lo subjetivo y objetivo. ¿Listo? ¿Me hice entender un poquito o no, Brian? Sí, Ok, sí, sí, señor. perfecto. Y John, vamos con el último. Ahora sí. ¿Qué es? Literario. Literario. No, no. Mm, mm, ¿Es un qué? Pensamiento, no Sí, sé. tú Lógico, expresas tus pensamientos de manera escrita. ideológico. Tiene que ver, sí, con la ideología. mm, Si tú quieres presentar un baile, ¿cierto? Tú tienes que, ¿qué? Antes de presentarlo. Ensayar. Prepararlo. Muy bien, ensayarlo. O sea que es un, Ensayo. muy bien, un ensayo. ¿Qué es un ensayo? Profe, Es llevan un dos texto. puntos. Es un texto argumentativo, ¿cierto? Pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el ensayo? Es de No dar la recuerdo. opinión, creo que es de Sí, dar la opinión propia, dando ejemplos o demostrarlo de diferentes maneras, pero así bien escrito, bien preparado. tú das Sí, tus ¿no? ideas, las argumentas, pero ¿qué más haces aparte de eso? Presentarlo, sustentarlo. Mm, sí, Verificar. digamos que un ensayo puede ser de manera oral y escrita, ¿no? Pero obviamente la mayoría siempre se pide de manera escrita. Pero tú argumentas tus ideas, las expones y ¿qué haces sobre ellas? Las verifica para que las personas piensen que sí tiene razón. Tienes que verificarlas. En este caso, el concepto que se guía a verificar es evaluar. ¿Listo? Entonces tú das tus opiniones, claramente las expresas, pero tienes que dar, por así decirlo, pruebas o evaluar si lo que estás diciendo es cierto o no. ¿Listo? Obviamente siempre se va a tratar de persuadir a la persona de que si tú estás hablando de un tema, la persona llegue a compartir tu opinión cuando termine de leerlo, pero en este caso también tienes que evaluar las, tus opiniones por medio de, ¿tú cómo evalúas algo, compruebas algo por medio de lo que yo estoy haciendo con ustedes? Por medio de, de imágenes, y las imágenes son, Pruebas, no, ejemplos. muy con bien, ilustraciones reflejables. ajá, en este caso por medio de ejemplos, ¿listo? Tiene que ver un poco con el tema de la experiencia, pero pues muchas veces no es necesario que tú hayas experimentado esto, sino por medio de ejemplos cotidianos, ¿listo? Lo que pasa en nuestra realidad, ¿listo? Hasta ahí quedan entendidos los diferentes tipos de textos argumentativos que existen. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen inquietudes? Listo. Ojo ahí porque les voy a calificar apuntes hoy. ¿Listo?
científicos, filosóficos, ensayos periodísticos, columna de opinión y publicitarios. ¿Listo? Para que porfa lo tengan en cuenta. Listo, John. Gracias. Entonces, ahora iríamos con la estructura, pero no sé si nos alcanza el tiempo porque nos quedan 11 minuticos nada más. Lucía, habla, porfa, a ver si te escuchamos bien. O si quieres nos escribes, ¿Lucía está? Sí. Si quieres nos escribes por el chat a todo el mundo, ya lo activo. Nos explicas qué tenemos que hacer y pues yo hago lo mismo que hice con John. ¿Listo? ¿Te parece? Voy a abrir tus diapositivas que las tengo aquí listas. ¿Qué pasaría con Lucía? Se nos fue. Uy, pero esto está difícil. Yo creo que sí necesitamos que Uy. Bueno, vamos a tratar. Vamos a tratar porque... Sí. A ver. Chicos, mientras tanto van a estirar sus manitas, van a estirar la cabeza, dar vueltas, los dedos, las manos, estirarlas hacia adelante, hacia atrás, los brazos. Si están sentados, levántense, estírense, hagan una pausa Básicamente nos activa. vamos a estresar con esta, ¿Para ¿no? qué? Porque ya llevamos mucho tiempo en sola teoría y a veces el cuerpo como que se entiesa. Profe, básicamente nos vamos a estresar con esta, ¿no? Pues es Sí, que de solo verlo yo creo que sí necesitamos que Lucía hable. No es como el de John, que estaban, bueno, las imágenes eran un poquito más sencillas, pero si ustedes se dan cuenta, pues aquí ya estamos hablando de algo un poco más largo. ¿Listo? Entonces no se espera, profe. Sí, yo sé que es cansón. Listo. Ay, ¿qué hacemos? Profe, mucha teoría para una sola clase. Sí, yo sé. A ver. Espero que la próxima clase no sea tan teórica.